Imagina tener que recorrer decenas de kilómetros bajo un sol abrasador, con la piel cubierta de polvo y el sudor empapando el subarmalis, el acolchado que llevaban bajo la armadura. Sobre tus hombros, casi 30 kilos de peso, el escudo, la lorica, el casco, la espada, las lanzas, el equipo personal y además, las raciones de comida para varios días. Cada paso exige fuerza y resistencia. Y al llegar al final de la jornada, el descanso no está garantizado. Antes de dormir, hay que levantar el campamento, cavar fosos defensivos, montar empalizadas, organizar los turnos de guardia. Y aún así, mañana podría haber combate. Bienvenidos a Reconstruyendo la Historia, el canal donde exploramos cómo era realmente la vida en tiempos pasados. Hoy viajamos al corazón de las legiones romanas para descubrir un aspecto que rara vez se cuenta. ¿Qué comían estos soldados para soportar marchas interminables y para tener la fuerza de luchar día tras día? Esta era la rutina diaria de un legionario romano. La vida de un soldado del imperio no era solo la gloria de la batalla, era esfuerzo constante, disciplina absoluta y una resistencia física y mental fuera de lo común. Y en ese contexto, la alimentación no era un detalle secundario. Era el verdadero combustible que permitía que las legiones funcionaran como la máquina de guerra más eficiente de su tiempo. Antes de blandir la espada, había que alimentar el cuerpo. Antes de la batalla, venía la comida. No era simplemente una necesidad fisiológica, formaba parte integral de la estrategia militar. Una legión hambrienta no podía marchar, no podía combatir, no podía conquistar. El sistema logístico que permitía alimentar a decenas de miles de hombres en campaña era una de las claves del éxito romano. Hoy vamos a descubrir, paso a paso, qué comían los soldados romanos para soportar marchas interminables y enfrentarse a los combates más exigentes. Si había un alimento que jamás faltaba en la ración de un legionario romano, ese era el trigo, conocido como frumentum. Era la columna vertebral de la dieta militar, su fuente principal de energía, y no por casualidad. Representaba entre un 60 y un 75% del peso total de las provisiones que cada soldado recibía. A diferencia de lo que podríamos pensar hoy en día, el trigo no se entregaba en forma de pan ya horneado. No. Cada soldado recibía una cantidad de grano crudo, normalmente entre medio modius y un modius, es decir, varios kilos, que debía transformar por sí mismo en alimento. Para ello, los legionarios transportaban pequeños molinos de mano, formados por dos piedras circulares. Moler el trigo era una de las tareas diarias más comunes, y requería tiempo y esfuerzo. Pero una vez convertida en harina, la creatividad culinaria comenzaba. El uso más habitual de la harina era preparar una papilla espesa, fácil de cocinar en cualquier fogata de campaña. También se elaboraban panés planos, cocidos directamente sobre piedras calientes o en hornos improvisados. Pero quizá la preparación más característica era el bucellatum, una especie de galleta o pan extremadamente duro, hecho solo con harina, agua y sal, y horneado 2 veces para que quedara completamente seco. Su textura era tan dura que muchos soldados necesitaban ablandarlo en agua, caldo o vino antes de poder morderlo. Sin embargo, su durabilidad lo convertía en un alimento ideal para las largas marchas y las campañas prolongadas. Bien almacenado, el bucellatum podía conservarse durante semanas, resistiendo la humedad, el calor y el transporte. Era un alimento que garantizaba que el legionario tuviera siempre una reserva de energía básica, incluso cuando las circunstancias impedían cocinar. Por el contrario, la cebada ocupaba un lugar muy diferente en la dieta. Aunque técnicamente era comestible, se consideraba un alimento de menor calidad, destinado principalmente al forraje de los caballos. En ocasiones excepcionales, los soldados recibían cebada en lugar de trigo como castigo, en una práctica conocida como frumentatum. Para un legionario, tener que consumir cebada no solo implicaba una dieta más pobre en sabor y nutrientes, sino que era también un golpe al orgullo, una forma de sanción simbólica que dejaba claro que se había cometido una falta. Aunque el trigo proporcionaba la base diaria de la dieta, la verdadera energía y fuerza venían de un alimento mucho más apreciado, la carne. Sin embargo, a diferencia de los cereales, que se repartían de forma regular y predecible, la carne era un bien más escaso, sujeto a la suerte, a la oportunidad y al ingenio de los propios soldados. Para los legionarios, la carne era un lujo relativo. En tiempos de paz, cuando las legiones estaban acuarteladas en sus bases permanentes, era más fácil acceder a una dieta variada, rica en productos frescos. Pero durante las campañas largas y en territorios hostiles, la carne requería esfuerzo y recursos. No podían depender de un suministro constante desde Roma. Tenían que procurársela sobre el terreno.
Una de las formas más comunes de obtener carne era la caza. Los legionarios eran soldados. Sí, pero también cazadores experimentados. En los bosques y llanuras que atravesaban, cazaban ciervos, jabalíes, liebres, conejos y aves silvestres. La caza no solo aportaba alimento, también era un ejercicio de entrenamiento militar. Los mismos valores que se exigían en la batalla, paciencia, sigilo, coordinación, resistencia, eran esenciales en la caza. Salir en partidas organizadas para conseguir carne se consideraba una actividad complementaria a la preparación bélica. Pero la caza no siempre bastaba. Por eso, cuando las legiones conquistaban nuevas regiones o tomaban el control de aldeas, uno de los primeros recursos que se requisaba era el ganado local: bueyes, cabras, ovejas y, sobre todo, cerdos. El cerdo era el animal preferido por las legiones. Su carne era sabrosa, abundante y, sobre todo, fácil de conservar. El cerdo podía transformarse en salchichas, jamones, tocino o carne salada, productos que resistían bien el transporte y el paso del tiempo. Nada se desperdiciaba. Incluso la grasa del cerdo era valiosísima. Se utilizaba para cocinar, para conservar otros alimentos e incluso para impermeabilizar vestimenta y calzado. Los huesos servían para hacer caldos ricos en nutrientes, esenciales en días de ración limitada. Pero la carne no tenía solo un valor alimenticio. También tenía un profundo valor simbólico y ritual. Antes de las grandes batallas, era común que las legiones celebrasen sacrificios religiosos. Uno de los más conocidos era el rito del Suobe Taurilia, que consistía en sacrificar un cerdo, sus, una oveja, ovis, y un toro, taurus. El sacrificio servía para pedir la protección de los dioses y el éxito en la campaña. Y tras el ritual, la carne se repartía entre los soldados, reforzando el sentimiento de unidad y camaradería. Era un momento de celebración y comunión en medio de la dureza de la vida militar. Por supuesto, los legionarios no vivían únicamente de pan y carne. Para mantenerse saludables durante las campañas, necesitaban una dieta más variada. En este sentido, las legumbres y los vegetales desempeñaban un papel esencial. En un ejército en constante movimiento, la sencillez era una virtud. Las legumbres ofrecían precisamente eso: simplicidad, resistencia y valor nutritivo. Lentejas, habas y guisantes formaban parte habitual de las raciones, especialmente entre los soldados de origen humilde. Estas legumbres eran una fuente excelente de proteínas vegetales, fibra y minerales. Además, tenían la ventaja de ser fáciles de almacenar y transportar. Ocupaban poco espacio, resistían bien el paso del tiempo y se podían cocinar rápidamente, lo cual era crucial en la vida de campaña. Los soldados solían cocinarlas en sopas o guisos espesos, combinándolas a menudo con trigo molido o con pequeños trozos de carne, cuando estaban disponibles. Estas preparaciones resultaban saciantes y nutritivas, proporcionando la energía necesaria para afrontar las marchas diarias. A su lado estaban los vegetales frescos. Aunque las fuentes literarias antiguas apenas los mencionan, probablemente porque no se consideraban nobles en el relato épico, la arqueología ha revelado su importancia real en la dieta militar. En diversos asentamientos militares romanos se han encontrado restos de puerros, cebollas, coles, nabos, ajos, zanahorias y rábanos. Estos vegetales ofrecían no solo variedad en el sabor, sino también vitaminas esenciales que ayudaban a prevenir enfermedades como el escorbuto. Además, eran fáciles de cultivar. En los campamentos fijos o en las fortalezas permanentes situadas en las fronteras del imperio, era común que las legiones establecieran pequeños huertos en las cercanías. De este modo, podían complementar las raciones oficiales con productos frescos, mejorando notablemente su alimentación. Incluso durante las campañas móviles, cuando el ejército avanzaba por territorios nuevos, los soldados aprovechaban cualquier oportunidad para recolectar vegetales silvestres o comerciar con las poblaciones locales. Los alimentos de temporada se consumían en cuanto estaban disponibles. Así, la dieta de un legionario podía cambiar considerablemente según la región y la estación del año. Además, la presencia de vegetales en la dieta tenía un valor práctico. Ayudaban a contrarrestar los efectos de una alimentación excesivamente grasa o salada. Las sopas de verduras, preparadas con caldo de huesos y hierbas, eran una comida habitual, ligera pero nutritiva, que ayudaba a mantener el equilibrio del organismo en medio del esfuerzo constante. Por supuesto, en medio de la vida austera de campaña, no todo eran cereales, legumbres y carne. De vez en cuando, los legionarios también podían disfrutar de ciertos alimentos que hoy llamaríamos pequeños lujos: frutas, dulces,
productos que no eran esenciales para la supervivencia, pero que aportaban placer, moral y un respiro a la rutina diaria. Las frutas, por ejemplo, no formaban parte fija de la ración militar, pero cuando estaban disponibles eran muy apreciadas. Los higos secos, los dátiles y las uvas pasas eran productos fáciles de transportar, con un alto contenido energético y una larga conservación. Se podían incluir en las raciones de marcha o comprarse en los mercados de las regiones que atravesaban las legiones. Los legionarios también recolectaban frutas locales siempre que tenían la oportunidad: manzanas, peras, moras, bayas silvestres, dependiendo de la estación y de la zona geográfica. El acceso a frutas frescas era más fácil en las campañas de verano o cuando el ejército se encontraba cerca de regiones agrícolas ricas. No faltan ejemplos curiosos en las fuentes antiguas. El historiador Polibio cuenta cómo, en una situación crítica de hambre extrema, el rey Filipo V logró conseguir un cargamento de higos secos para alimentar a sus tropas. No era una comida completa, ni mucho menos, pero bastó para levantar la moral y devolver fuerzas a los soldados agotados. Este tipo de alimentos, aunque secundarios desde el punto de vista logístico, podían tener un gran impacto psicológico en la tropa. Además de las frutas, los legionarios también apreciaban otros productos dulces, aunque fueran menos comunes. La miel, por ejemplo, era un bien muy valorado. Se utilizaba para endulzar papillas, para preparar ciertos tipos de pan, o incluso como remedio medicinal. Los soldados podían adquirirla a través del comercio local o como botín de guerra. Los dulces preparados, como tortas de miel o frutos secos tostados, eran más propios de los periodos de descanso o de las guarniciones estables. Durante las campañas activas, su presencia era más esporádica, pero no por ello menos celebrada. El simple hecho de compartir un alimento dulce entre compañeros reforzaba la moral y creaba momentos de camaradería en medio de la dureza diaria. Estos pequeños lujos no solo aportaban variedad al paladar. En un contexto de vida extremadamente disciplinada, donde el esfuerzo físico y la fatiga eran constantes, el placer de un alimento dulce o una fruta fresca tenía un valor emocional enorme. Era un recordatorio de la vida civilizada por la que los soldados luchaban y un incentivo más para resistir las dificultades del día a día. Además de la comida, la hidratación era un aspecto crucial en la vida del legionario. Marchar decenas de kilómetros al día, a menudo bajo el sol, requería reponer líquidos de forma constante. Y aquí el agua, aunque básica, no siempre era la mejor opción. El agua en muchas regiones podía estar contaminada o no ser segura para el consumo. Por ello, los legionarios solían mezclarla con vino, creando una bebida ligera que ayudaba a purificarla. No se trataba de vino puro, lo normal era diluirlo bastante, a veces hasta en proporciones de 3 o 4 partes de agua por una de vino. Esta práctica no solo hacía el agua más segura, sino que también mejoraba su sabor. Además, el vino ligero tenía un efecto tonificante, ayudando a mantener el ánimo y la resistencia durante las largas marchas. En las campañas, cada legionario transportaba su propio recipiente, un odre de cuero o una pequeña cantimplora, que rellenaba siempre que se encontraba una fuente confiable. En situaciones de escasez, los soldados también recurrían a otras bebidas, como el vinagre diluido en agua, la famosa posca, muy apreciada por su capacidad para refrescar y prevenir problemas intestinales. Sencilla, barata y efectiva, la posca era una bebida común tanto entre los legionarios como entre las clases populares del imperio. Alimentar a miles de hombres en movimiento no era tarea fácil. La logística alimentaria era uno de los pilares del éxito de las legiones romanas. Cada soldado llevaba consigo una parte de sus raciones, pero el ejército contaba también con una compleja estructura de intendencia para garantizar el suministro continuo. El trigo, al ser la base de la dieta, se transportaba en grandes cantidades en carretas, acompañado de sal, legumbres secas y carne en conserva. Los productos más perecederos, como los vegetales frescos, se obtenían a menudo localmente o a través del comercio en las zonas conquistadas. La conservación de los alimentos era esencial. El pan seco, bucellatum, podía durar semanas. La carne se salaba, se ahumaba o se cocinaba en guisos espesos que podían aguantar varios días. El pescado, cuando estaba disponible, se conservaba en salazón. El ejército aprovechaba cada parada prolongada para aprovisionarse, y cuando las circunstancias lo permitían, para establecer pequeños huertos o criar ganado. Esta flexibilidad logística permitía a las legiones operar durante meses, incluso en territorios hostiles o alejados de sus bases de suministro. El cuidado con el que se gestionaban las provisiones demuestra hasta qué punto los romanos comprendían que un ejército bien alimentado era un ejército capaz de combatir. Detrás de la imagen del legionario,
con su armadura reluciente y su escudo alzado, se escondía una realidad mucho más simple pero esencial: ningún soldado combate con el estómago vacío. La dieta romana, basada en el trigo, complementada con carne, legumbres, vegetales y frutas, era el verdadero combustible que mantenía en marcha las legiones. Pero más allá de los alimentos concretos, lo que destacaba era la capacidad de organización. La logística romana, su comprensión de la importancia de la alimentación y su flexibilidad para adaptarse a cada terreno y campaña, fueron claves en el éxito militar de Roma. Porque en última instancia, un ejército bien alimentado es un ejército capaz de marchar, de combatir y de conquistar. Y los romanos lo sabían mejor que nadie.